En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Un espacio que en Cooperativa Ciencia hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Cada semana lo que hacemos es compartir con ustedes conversaciones con expertos y expertas con quienes hablamos sobre los problemas que nos afectan, las investigaciones, las terapias, en fin, los avances que hay en esta materia. En nuestras redes sociales puedes dejar tus propuestas y comentarios, y recuerda que como todos los programas de Cooperativa Ciencia, quedan disponibles en nuestro canal de YouTube que encuentras como @cooperativaciencia. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Salud Mental al Día es una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Pareciera que el estrés es cosa de todos los días, pero estamos seguros de que no se imaginan los efectos que tienen en el cuerpo y la mente. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos estresamos? ¿Qué gente o hay gente más resistente al estrés que otras? Bueno, eso es lo que queremos conversar con Alexis Dañino. Él es neurobiólogo e investigador del MIDAP, especializado en salud mental, estrés y resiliencia. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gusto saludar. Gracias por acompañarnos. Alexis, bueno, hagamos una definición biológica de el estrés y cómo afecta la salud mental. Ya, el estrés es regulado en nuestro cuerpo, ¿ya? A través de un sistema muy primitivo que tenemos en áreas del cerebro, la parte más profunda del cerebro. Entonces, lo que hace esa parte del cerebro es tratar de regular tu convivencia con el medio ambiente físico con que vives y también con tu medio ambiente psicológico, ¿ya? Es cómo tú respondes a la vida que llevas. Entonces, como toda vida hay momentos adversos, este sistema llamado estrés hace que tú te adaptes a esas adversidades, que pueden ser físicas, no sé, exceso de calor, como hay ahora, o problemas de la vida cotidiana. Entonces, gracias a esa capacidad fisiológica que tiene el cuerpo humano, es posible adaptarse a las adversidades que tenemos siempre en la vida. ¿Hay personas, Alexis, que son más propensas a el estrés? Sí, hay personas que son más vulnerables a ser afectadas por el estrés y hay personas que son más resilientes al estrés. Cuando uno es más vulnerable o resiliente al estrés va a depender de tu reacción frente al estrés de tu vida a día, porque siempre vas a tener momentos adversos, ¿ya? Entonces depende cómo reacciona tu fisiología, tu cerebro frente al estrés que estás viviendo. Depende de esa reacción, es que el estrés puede ser algo muy positivo para tu vida, que te hace ser más resiliente a los problemas que tienes, o muy vulnerable, especialmente al cerebro, y a enfermarse. Entonces, yo diría que lo más importante del estrés es cómo reaccionamos. Lo más específico, que es lo que yo estoy trabajando más, es cómo calibramos nuestra respuesta al estrés. Un ejemplo, por ejemplo, de la vida cotidiana. Si tú sales con un amigo, una amiga a un restaurante y quieres pasar un momento agradable y llegaste al restaurante y no se dieron todas las cosas que tú quisiste, tú puedes sobre reaccionar y decir, ¿sabes qué? Está todo mal acá, y convertir ese buen momento en algo malo, que eso es una sobrereacción del estrés. O en esa situación quedarte callado y no hacer nada. Entonces, tanto sobre reaccionar al estrés como no reaccionar o reaccionar muy poco al estrés te llevan a que tu cerebro sea más vulnerable a lo que estás viviendo. Entonces, hay un óptimo de cada persona
de respuesta al estrés. Alexis, ¿hay niveles distintos de estrés? Sí, eh, todos pasamos, o sea, una gran cantidad de personas pasa por experiencias traumáticas en su vida, ¿ya? El estrés puede ser agudo de forma traumática y muchas personas ser afectadas por ese trauma, y hay el estrés de la vida diaria, ¿ya? Pero hay personas que están expuestas inclusive a situaciones de estrés crónico y tienen muy buena capacidad de adaptarse. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento viven en un constante estrés y su gran problema es cuando dejan de estar en ese estrés crónico. Entonces, hay diferentes niveles de estrés, pero va a depender de cada persona cómo percibe y reacciona frente a ese estrés. Y va a depender de esa reacción si ese estrés es positivo, mejora tu resiliencia, que es la capacidad de adaptarse rápido al estrés, o es un estrés tóxico, que, por ejemplo, el que más conocemos es el estrés de tipo laboral, el burnout, ¿ya? Que este estrés, cuando no nos adaptamos, empieza el cerebro a afectarse, a deteriorarse, a tener un daño físico que lo hace ser más vulnerable a enfermedades mentales. Y justo iba para ese lado. ¿Y ese daño físico, Alexis, es solamente manifestado en lo que ocurre en el cerebro o también puede ser, como se dice, o también puede somatizar o que te provoca otro tipo de malestares, ¿no? Sí, O eso es mito. el estrés en un lenguaje más científico, más biológico, es una canalización, una regulación del metabolismo completo de tu cuerpo. Entonces, cuando tú no te adaptas al estrés que estás viviendo, a los eventos adversos de tu vida, ¿ya? Ese estrés comienza a ser tóxico. Y lo que más notamos, más afecta a la población, son las enfermedades mentales producto de ese estrés crónico. Pero la persona, antes de tener estas enfermedades mentales, como los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, hay diferentes tipos de enfermedades mentales muy relacionadas con este estrés tóxico, nosotros los somatizamos, ¿ya? Por ejemplo, empezamos a tener problemas de memoria, ¿ya? La gente en el trabajo empieza a olvidarse de ciertas cosas, empieza a rendir menos, ¿ya? Hay también el sistema inmune se afecta y eso hace de que uno sea más proclive a enfermarse, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay una relación muy fuerte entre el estrés y el cáncer, ¿ya? La diabetes tipo 2, como al no adaptarte al estrés o estar en este estado de estrés tóxico, que técnicamente se llama sobrecarga alostática, la glicemia, el azúcar en la sangre sube de manera prolongada y las personas tienen son más proclives a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, más allá del cerebro, hay una serie de otras alteraciones que se empiezan a generar, especialmente en la parte cardiovascular, ¿ya? Porque cuando uno no se adapta al estrés y está en este estado más tóxico del estrés, el corazón trabaja más, ¿ya? Y eso hace de que la parte cardiovascular se empiece a afectar. Entonces, si te das cuenta, son un conjunto de manifestaciones que el estrés tóxico empieza a manifestarse a diferentes niveles y en diferentes tiempos. Uh-huh. Estamos haciendo salud mental al día a través de Cooperativa Ciencia en cooperativaciencia.cl. Conversamos con Alexis Dañino, él es neurobiólogo e investigador del MIDA, especializado en salud mental, estrés y resiliencia. Alexis, vamos al otro punto. ¿Qué es la resiliencia? Ya. La resiliencia es, de manera muy simple de explicar, es como un superpoder que tenemos los seres humanos, ¿ya? Que es esa capacidad que adquiere el cerebro de poder adaptarte muy rápido a la adversidad, ¿ya? O sea, tú te expones al estrés, a algo adverso en tu vida, pero hay estas áreas del cerebro que regulan la respuesta al estrés, trabajan de manera tan eficiente, ¿ya? Y eficaz, que tu respuesta al estrés, que la vives, ¿ya? La adaptación es muy rápida. Esa es la principal característica de la resiliencia al estrés.
Entonces es un superpoder porque a las personas que son resilientes al estrés, mientras más se estresan, le hace mejor para su cerebro, mejor para su fisiología. ¿Por qué razón? Porque cada vez que tú te adaptas al estrés, eso se almacena en el cerebro como una memoria emocional. Y eso te da más experiencia para afrontar futuros estrés en tu vida. Entonces, generalmente las personas resilientes, esta experiencia con el estrés es extremadamente positiva. Entonces, lo que nosotros trabajamos, no solamente yo, sino que varios investigadores e investigadoras en el mundo, es comprender cuáles son los mecanismos cerebrales que controlan la resiliencia al estrés. ¿Por qué razón? Eso abre una nueva manera de mirar la parte terapéutica de las enfermedades mentales relacionadas con el estrés. Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento de la vida es posible manipular tu resiliencia al estrés? ¿Ya? Con dieta, con algunas estrategias conductuales, con fármacos. Eso da más la capacidad de vivir en ambientes más adversos. Y eso es importante, y eso siempre yo lo recalco. Debido al cambio climático que estamos expuestos, cada vez el mundo es más adverso para la vida humana. Entonces, obviamente que la demanda por encontrar o descubrir estos mecanismos cerebrales que controlan nuestra resiliencia al estrés, no solamente nos van a servir para las enfermedades mentales, sino para poder subsistir como especie humana. Ajá. Oye, bueno, y me imagino que al igual que el estrés, hay distintos, o sea, no todas las personas son tan resilientes, ¿no? Sí, es súper extraño este superpoder que tenemos en el cerebro, porque, por ejemplo, tú puedes ser resiliente para algunas cosas de tu vida, ¿ya? Y puedes ser muy vulnerable para otras cosas de tu vida. Como que los mecanismos de la resiliencia al estrés y la vulnerabilidad al estrés están juntos en el cerebro y están trabajando día a día. Ahora, hay una cosa que sí sabemos, es que la resiliencia tú la puedes perder. No es que naces resiliente para toda la vida, sino que es algo que se entrena. Por Ajá. ejemplo, en Animales de Experimentación nosotros publicamos hace un par de años atrás que la resiliencia al estrés de los roedores dura 2 semanas. Ya, no sabemos cuánto dura en nosotros los humanos, pero lo que está indicando que sí es una mezcla entre algo genético y ambiental, pero yo diría que la resiliencia tiene que ver con el aprendizaje de tu vida, de las experiencias relacionadas con el estrés. Por lo tanto, hay factores culturales o hasta geográficos que determinan esa capacidad de resiliencia. Mucho, mucho. Yo colaboro con colegas de Inglaterra, de Estados Unidos, y yo les converso de esto, que cada parte del mundo tiene aspectos culturales, inclusive de comida, de manera de ver el mundo. Entonces, para comprender la resiliencia debemos también saber cómo diferentes poblaciones en el mundo desarrollan su resiliencia. Es muy diferente, por ejemplo, para una persona que vive en Latinoamérica, que ha nacido en Latinoamérica, su resiliencia al estrés es muy diferente a alguien que nació en Europa o en Estados Unidos, porque culturalmente somos diferentes. Y diría que dónde está la diferencia en el aspecto cultural es en la manera de cómo afrontamos el estrés, eso se llama más técnico coping. Eso tiene que ver mucho con las culturas, con cómo tú te desarrollas en una cultura, cómo tú afrontas el estrés. Uh-huh. Oye, en tus investigaciones mencionas que el estrés puede alterar el control de nuestra atención. Explícame Sí. eso. Sí. Bueno, hay una parte del cerebro que es la parte frontal, ¿ya? ¿Ya? Esa parte frontal en el cerebro humano regula las funciones ejecutivas superiores. Una de esas es la atención, otra es tomar decisiones. Tú todos los días tienes que tomar decisiones, ¿ya? Y esa parte del cerebro, cuando tú entras en este estrés más tóxico, en el cual uno no se adapta a la adversidad que está viviendo, ¿ya? Esta parte del cerebro es muy vulnerable a dañarse, específicamente un área que se llama la corteza orbitofrontal. Y eso se encontró en 2011 en un estudio realizado en Japón. Después del terremoto de Japón, ese grande que hubo, se estudió cómo el estrés, ¿no? Sí, cómo el estrés que vivieron las personas ahí le afectó el cerebro.
hicieron estudios de neuroimagen. Y ahí se dieron cuenta que esa parte de la corteza frontal, la corteza orbitofrontal, empezaba a reducirse de tamaño en las personas. Y esa capacidad de atención se iba afectando. Entonces nosotros igual hicimos un estudio que se publicó el año pasado, en que estudiamos esa capacidad de atención, cómo se ve afectada por el estrés. Pero en general el mensaje es que cuando tú no controlas bien tu estrés, una de las cosas que se afectan es tu capacidad de atención. ¿Y cómo se entrena la resiliencia? Muy buena pregunta. Es algo que a mí me tiene muy obsesionado hace varios años y hemos comenzado estudios sobre eso, ¿ya? El cerebro humano imita las conductas de otras personas, ¿ya? El cerebro humano nació para vivir en sociedades. ¿Y por qué razón? Evolutivamente es más fácil resolver un problema para adaptarse a algo adverso cuando estás con otras personas respecto a si vives el estrés solo. Eso se conoce como social buffering. Por eso se dice que los humanos somos seres sociales, no somos seres individualistas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema y estamos con más personas, cada persona tiene su estrategia de afrontar ese estrés que está viviendo. Entonces tú observas cómo otros resuelven sus problemas de estrés y tú los empiezas a imitar. Entonces lo que yo creo, y es lo que está mostrando la evidencia, que la manera de afrontar el estrés, esta manera de afrontar el estrés activa, de tirar para arriba, de decir sí podemos solucionar este problema, los humanos tenemos la capacidad de aprenderlos de otras personas. Y yo diría que va por ahí la cosa. Eso es lo que tú mencionas en tus investigaciones cuando hablas del tacto social. Sí, exacto, porque el comportamiento social en nosotros los humanos, bueno, es algo muy complejo, y dentro del comportamiento social está el tacto social, en inglés el social touch. Y un amigo, un colega en Inglaterra, Francis McLeod, ellos descubrieron los circuitos neuronales involucrados en el tacto social en los humanos y cómo eso hace que en el cerebro se activen un área llamada la ínsula, que regula la producción de una hormona llamada oxitocina, que es la hormona del amor, ¿ya? Entonces, el tacto social es un componente fundamental en el comportamiento social y en la resiliencia al estrés. ¿Por qué razón? En la pandemia vimos ese efecto en los humanos a gran escala, porque nos distanciamos socialmente y muchas personas empezaron a desarrollar enfermedades mentales por el aislamiento o distanciamiento social. Entonces nosotros hicimos unos estudios para explorar esta idea, cómo ese componente del comportamiento social, el tacto social, generaba resiliencia. Y lo hicimos en animales de experimentación y fue lo que publicamos en la revista europea de neurociencia, en que demostramos que cuando se acaricia la piel a 5 centímetros por segundo, se estimula la resiliencia al estrés, que la medimos a través de las hormonas y el comportamiento. Ahora estamos trabajando en ese experimento, haciéndolo en humanos, con una colaboración que tengo con colegas de Inglaterra y de Suecia. Alexis, por último, ¿hay alguna edad ideal como para, por un lado, comenzar a entrenar la resiliencia o por otro lado, detectar que el estrés puede ser un tema en una persona en el futuro? ¿O básicamente es algo que hay que tratar en el momento, digamos? Me refiero a esto. Yo me imagino que la resiliencia es como una planta. Uh-huh. Es como una plantita que te regalan cuando tú naces. Que tus padres o tus cuidadores te enseñan a cuidar esa plantita, pero después la tienes que cuidar tú solo hasta que te vas de este mundo. Entonces, la primera respuesta a la pregunta es: la resiliencia es algo que tú tienes que entrenar durante toda tu vida. Ajá. El punto es que cuando te olvidas de entrenarla, el costo biológico de esto es alto, es la vulnerabilidad al estrés. Entonces, hay edades o grupos etarios que son más vulnerables al estrés, por ejemplo, las personas mayores
una de las cosas que más, el estresor o la cosa que más le genera estrés a las personas mayores es la soledad, ¿ya? Y ese tipo de estrés en esa edad se ve relacionado con un aspecto biológico, que la liberación de la hormona del estrés es mayor a medida que tú vas envejeciendo. Entonces tú tienes que redoblar tus esfuerzos en la vejez para controlar tu resiliencia al estrés. Yo creo que ese es el principal mensaje de esta conversación. Alexis Dañino es neurobiólogo, es investigador del MIDAP, especializado en salud mental, estrés y resiliencia. Esta sí que es la última, Alexis. ¿En qué estás trabajando por estos días en el MIDAP? Sí, bueno, en el MIDAP y también en Valparaíso, donde yo trabajo, en la Universidad de Valparaíso, en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud, estamos tratando de desarrollar esta idea de cómo afrontar el estrés en las personas mayores y cómo eso determina el impacto del estrés en su memoria. O sea, la pregunta de esa investigación que estamos realizando ya es si hay una correlación entre la estrategia de afrontamiento del estrés que se usa respecto a el impacto que tiene el estrés en la memoria en las personas mayores. Eso es la parte humana, y en la parte de modelos animales estamos tratando de descifrar qué moléculas, qué receptores en el cerebro están involucrados en controlar la resiliencia al estrés. Nosotros queremos tratar de manipular la resiliencia al estrés en modelos animales para tratar de esto traslacionarlo a la clínica en el futuro. Eso es lo que estamos concentrados aquí. Muy bien. Alexis Dañino, como les decía, es neurobiólogo, e investigador del MIDAP, especializado en salud mental, estrés y resiliencia. El MIDAP es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y conversó con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día. Alexis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto haber conversado. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. Y nosotros nos despedimos, ¿no?, de este capítulo de Salud Mental al Día. Les recordamos que todas las conversaciones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo quedan disponibles en nuestro canal de YouTube. Búscalo como @cooperativaciencia. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con otro interesante tema emparentado con la salud mental, y que está siendo investigado, por cierto, por el MIDAP, con quienes estamos trabajando en este espacio. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.